colaboran en este trabajo, este servicio, en este ministerio de la proyección, porque poco a poco se ha ido mejorando dicha proyección. Cuando iniciamos, alguien me dijo, me mareo porque se mueve mucho. Y poco a poco, gracias a Dios, ha ido mejorando. Esperamos hacer lo mejor posible. Así que, hermanos, gracias a ustedes que colaboran en este trabajo de la proyección. Gracias por quienes tocan instrumentos. Gracias a Dios por quienes elevan su voz para dirigirnos en los cánticos, y luego el resto de la congregación seguimos. Dios les bendiga, Dios les prospere. Nuestra oración es que Dios levante a corazones que están aquí presentes, que quieran servir, honrar y adorar a nuestro Señor. Hemos dicho que el mejor lugar es estar a los pies de Cristo. No solamente lo dijo el canto, lo dijo el mismo Señor Jesús cuando dijo que María, la hermana de Marta, la que había pedido ayuda, María había elegido o escogido la mejor parte, que era estar sentada a sus pies oyéndole. Dicho esto, quiero invitarles que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, los hermanos de Galacia, que era una región bajo el Imperio Romano, en el capítulo 5, versículos 16 hasta el final. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. La temática es que estemos firmes en la fe, en la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. No volviéndonos esclavos religiosos, no volviéndonos hacedores de un credo religioso, sino hacedores de la palabra de Jesús. Gálatas capítulo 5 del 16 al 26. Denme el privilegio de leerles. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y en otras porciones, hago un paréntesis, dice que gritería, ira, palabras deshonestas, homosexualidad, mentira. Cierro paréntesis. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y enfatizo aquí, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Esta es la palabra de Dios
que quede grabada en nuestro corazón en esta mañana. Hago entrega del séptimo mensaje bajo la temática Andar en el Espíritu es un proceso que dura toda la vida. Ese es el tema que hemos venido desarrollando en los últimos 6 domingos anteriores y hoy es el séptimo. Y seguimos todavía más después. Repito la temática, andar en el Espíritu es un proceso de toda la vida. Y el título de esta plática, el título de este mensaje, de esta mañana o de este mediodía es: si somos hijos de Dios, vivamos como sus hijos. Repito, si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Ese es el título. Y quiero darles en cierne, en un párrafo, como acostumbro, el resumen de todo el mensaje. El vivir y andar en el Espíritu se manifiesta cuando nuestro carácter, actitud y hechos revelan que somos hijos de Dios. Voy a repetir otra vez el sermón en ciernes, el sermón en solo un párrafo. El vivir y andar en el Espíritu se manifiesta cuando nuestro carácter, actitud y hechos revelan que somos hijos de Dios. Tanto para los que están aquí presentes como los que me lleguen a escuchar, sea uno o sean dos los que vayan a ser, quiero dejarles desde un principio muy claro lo que dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y qué más dijo? ¿No se lo saben? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos los que estamos aquí presentes y probablemente los que me escuchen, se dirigen a nuestro Dios como Señor. Pero el dirigirnos a Dios como Señor no nos garantiza la entrada al reino celestial. No nos garantiza la entrada a su morada. No nos garantiza el vivir en su tabernáculo. Y cuando uso la palabra morada y tabernáculo, no me estoy refiriendo a un edificio que llamamos templo y que en la Vox Populi se le llama iglesia. Me estoy refiriendo allá en la morada de Dios, donde en el Antiguo Testamento se llamaba el seno de Abraham, donde en el Nuevo Testamento Jesús le dio el nombre del paraíso y que en la iglesia en términos generales le llama la gloria de Dios o en la presencia de Dios. Así que, mis queridos y amados hermanos, aunque digamos Señor a Dios, no tenemos ninguna garantía de ser hijos de Dios. Y mucho menos tenemos ninguna garantía de entrar a morar o a vivir en su presencia. Vivimos expuestos a los deseos de los ojos, vivimos expuestos a los deseos de la carne, vivimos expuestos a la vanagloria de la vida. Pero eso no es un pretexto para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Porque también ya la palabra lo dejó muy en claro, que no amemos el mundo. Y el mundo se divide en estas 3 áreas: deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Porque el que se constituye amigo del mundo se hace, dice la Biblia, enemigo de Dios. Ya en otra ocasión les he lanzado la pregunta con un mensaje, en otro domingo anterior: ¿qué somos? ¿Amigos de Dios o enemigos? Hoy, a todos aquellos que nos consideremos hijos de Dios, les digo que seamos imitadores de Dios. Es decir, si decimos que somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios y no como los demás.
que no creen en Dios, que no reverencian a Dios y que no le creen a lo que Él dice. Y muchas de estas personas están inmiscuidas dentro de las congregaciones. Lo dejó muy claro el Señor. El árbol por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando la Biblia nos dice o nos describe el fruto del Espíritu, es porque nos conmina a que andemos en el Espíritu, necesariamente nos lleva a considerar nuestra persona, que se trasluce a través de actitud, de carácter y hechos prácticos. Y tenemos que remitirnos indudablemente a Jesús, de quien el Padre Eterno dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo les pregunto, ¿por qué el Padre se refirió a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Por qué dijo así el Padre de Jesús? ¿Oigo respuestas? Ustedes que me están escuchando, piensen, reflexionen, ¿por qué el Padre se refirió a su Hijo Jesús con estas palabras? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué razones sería? ¿Mande? Mis oídos de anciano no me permiten escucharles. Para confirmar su ministerio, bueno, está bien. Yo creo que entraría, pero no es eso. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a cumplir la ley, no a rechazarla. ¿Se acuerdan que así dijo? Yo he venido a cumplir la ley. Y la ley la estableció no la religión judía, no Moisés. ¿Quién estableció la ley? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No olvidemos ese detalle. En la eternidad, la Biblia dice que Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Y la razón por la cual el Padre exclamó que estaba muy complacido es porque miraba que Jesús hacía exactamente lo que Él había plasmado en la ley. Es porque vio la actitud en Jesús. Es porque vio los hechos de Jesús y por eso Él dijo: es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amados padres de familia que están aquí presentes y los que me están escuchando, ¿cómo se siente usted cuando su hijo hace lo que usted le dice que deba hacer? ¿Cómo se siente? Cambió un poquito la pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo no hace lo que usted le dice? Cuando su hijo no lo toma en cuenta. Cuando su hijo le vale la palabra que usted le dice. ¿Cómo se siente? Por eso vuelvo a repetir. Y lo quiero dejar bien en claro. A todos los congregantes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? Según el mismo Señor Jesús. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? ¿Quién es el que va a entrar al reino de Dios? ¿Quién es el que va a morar en el tabernáculo de Dios? El que hace la voluntad de Dios. Y ninguno de los que estamos aquí presentes y me están escuchando, o me vayan a escuchar según sea el tiempo,
puede excusarse o pretextar diciendo que no sabe qué es la voluntad de Dios, porque Él nos las plasma en su palabra. Nos da detalles, nos da tips, nos da signos, nos da señales. ¿Cuál es su plan perfecto? ¿Cuál es su voluntad agradable y perfecta? Entonces, ¿por qué la consideramos como una pesada carga? ¿Por qué vemos el culto como algo fastidioso? Y estamos en algunos casos midiendo cuánto demora el culto. ¿Por qué nos comportamos a la hora de venir al culto o cuando planeamos ir al culto como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios? Digo, no lo decimos, pero nuestra actitud a veces refleja eso. Nuestro carácter refleja eso. Y nuestros hechos también así lo reflejan. Andar en el Espíritu Santo en primer lugar es vivir o tener el carácter del Señor Jesús. Ya a lo largo de esta prédica he usado la palabra actitud y carácter. Vamos a definirla. ¿Qué es actitud? A veces nos referimos a alguien, ¡ay, qué actitud tan fea tienes! ¿Qué queremos decir con eso? ¡Ay, qué actitud tan bonita tienes! ¿Qué queremos decir con eso? O ¿qué carácter tan horrible tienes? ¿Qué queremos decir con eso? O ¿qué carácter tan bonito, tan motivador tienes? ¿Qué queremos decir con eso? Actitud, disposición de ánimo. La palabra ánimo viene de alma. Así que disposición de alma, disposición de corazón, disposición de nuestro fuero interno, decían algunos antes, disposición de nuestro yo. Así que actitud, ¿qué significa? Disposición. Querido hermano, ¿cómo va su actitud para con Dios? ¿Cómo va su actitud referente a su palabra? ¿Cómo va su actitud referente a la persona de Dios? ¿Cómo va su actitud referente a las cosas de la fe? Porque todo esto se relaciona con Dios. ¿Cuál era la actitud de Jesús? ¿Cuál era la disposición? Si actitud de disposición, ¿cuál era la disposición de Jesús? ¿Se acuerdan qué dijo o qué decía él? El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué decía Jesús? Me agrada. ¿Mandé? Otras versiones dicen, el hacer tu voluntad me es agradable. Y pudiéramos decir que la actitud del Señor Jesús en referencia al Padre Celestial decía, el hacer tu voluntad, el vivir como tú quieres, me llena, me satisface. Quiero traerle a la memoria dos ancianos que hablan en el Nuevo, o que se habla de ellos en el Nuevo Testamento. Un ancianito llamado Simeón y una ancianita llamada, ¿cómo se llamaba la ancianita? Ana. Le llamaban Ana la profetisa. Profetizar quiere decir anunciar. Yo no sé por qué se enredan tantos hoy en las redes sociales, mucha gente, cuando un predicador dice, viene el profeta. No, ¿cuál profeta? Es un anunciador. Y solamente usan la palabra profeta y profecía para embaucar a los hermanos que desconocen las Sagradas Escrituras. Y por eso estos falsos predicadores
seducen y engañan a los creyentes de hoy para inducirlos a vivir como quieran en un emocionalismo que de ninguna manera refleja el vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué hacían esos dos ancianitos? Sí, ya los ubiqué, ya están ubicados a quienes me refiero. Se mencionan en el Evangelio según San Lucas. Y no sabemos nada de la vida de ellos. Lo único que sabemos es cuando José y María llevaron al templo a presentar al niño Jesús. Y se nos describe el carácter, la actitud y los hechos de esos dos viejitos. No hacían otra cosa. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban? Perdón, ¿en dónde estaban? ¿Y qué hacían en el templo? ¿Rascarse la barriga? ¿Cuchichear? Porque muchos creyentes hoy dentro del templo empiezan a cuchichear en pleno culto, mostrando la irreverencia y la tremenda falta de respeto ante la persona de quien estamos adorando. Esos dos ancianitos, uno estaba orando por la paz de Israel, enfatizando que llegaría el momento de que el príncipe de paz llegaría. Y él exclamó cuando lo tuvo en sus brazos y lo vieron sus ojos: ahora tu siervo puede morir, como dijo, en paz. Mis ojos lo han visto. No se nos dice qué más decían esos dos, qué más hacían, pero se nos describen en pocas palabras toda su vida. Uno orando por la esperanza de un tiempo mejor en la nación de Israel. Uno que a pesar de que toda su vida se la había pasado orando y sus ojos no habían visto más que calamidades, ahora decía en su última oración, descrita en la Biblia: despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la gloria de Israel. ¿Y quién era la gloria de Israel? El niño Jesús. Igual la anciana Ana, que profirió un mensaje de la palabra en ese momento. Porque ellos estaban dispuestos a honrar a Dios a pesar de su vejez. Ayer que nos reunimos a orar los 2 o 3 que estábamos, es que ya somos adultos mayores y yo soy un anciano de 70 años y más de ese ahí, ¿no? Y quizás no podemos hacer mucho, pero lo que podemos hacer es orar, que es leer la palabra y en mi caso compartírselas. Con gozo lo hacemos sin importar nuestro estado físico, sin importar nuestro estado emocional, porque nuestra alma está dispuesta a servir a nuestro Dios. Y cuando Dios conoce que usted está dispuesto a honrarlo, a glorificarlo, a adorarlo, a servirlo, a obedecerlo, ¿cómo creen que se siente el corazón del Padre eterno de usted? Por eso los pastores no podemos poner leyes, aunque muchos lo hacen, sobre cómo vestir, sobre qué alhajas ponerse, si maquillarse o no. Yo no hago eso, porque Dios ha puesto un juez dentro de nosotros que se llama conciencia. Y si el alma está dispuesta a honrar a Dios, la conciencia dictará cómo vestir, cómo tratar y cómo comportarse con los demás. Si la actitud de disposición, ¿qué cosa será carácter? ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter? ¿No le escuché?
No le escuché. El reflejo de una persona. ¿Qué refleja usted? ¿Refleja la carne que vive dentro de nosotros o refleja el espíritu que se nos ha dado para estar dentro de nosotros y con nosotros? ¿Qué refleja? ¿Qué está reflejando usted? Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que seamos imitadores ¿de quién? ¿Que imitemos a quién? Que imitemos a Dios. Pero ¿saben una cosa? Lo entendemos al revés. Porque en lugar de imitar a Dios, ¿a quién imitamos? Imitamos, ¿a quién se me viene a la cabeza? ¿A quién? ¿A quién imitamos? La televisión y las redes sociales están llenas de gente que refleja lo que son. Y por eso pelean, y por eso discuten, y por eso marchan. ¿Usted de qué está lleno? ¿Qué carácter refleja usted? Volviendo a lo que dijo el Padre acerca de Jesús, que Él era su Hijo amado en quien tengo complacencia, discutí un poquito sobre la disposición, y la disposición de Jesús, su actitud era gozarse en hacer la voluntad del Padre. Le agradaba tantísimo que le ponía satisfecho hacer lo que el Padre decía. Y aún en la víspera de su muerte, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿cuál es la siguiente parte de su oración? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué carácter reflejó Jesús ahí? Carácter, o quizás debo de decir, ¿qué cualidad o qué característica reflejó Jesús allí? Ya le estoy dando pista de qué cosa es carácter. Dijo el hermano, el reflejo de la persona. Bueno, déjeme darle la definición correcta. Carácter es el conjunto de cualidades o características propias de una cosa o de una persona. Repito, carácter es conjunto de cualidades o características propias de una persona. Cuando Jesús dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿qué cualidad estaba mostrando? Pueden ser muchas, pero ¿cuál se les viene a la cabeza? Obediencia. ¿Qué más? Integridad. Me gusta eso. ¿Qué más? Sumisión, su trabajo, misión es trabajo, su trabajo, ¿qué más? Fidelidad, sí, porque a pesar de su muerte, él estaba dispuesto a hacer lo que dijo el Padre. A pesar de sus dolores, él estaba dispuesto a hacer lo que dijo el Padre. A pesar del escarnio que iba a vivir y que él sabía que venía, él estuvo dispuesto a decir no lo que yo quiero, sino lo que tú digas. Si carácter es el conjunto de cualidades o características propias, hermanos, entonces, para andar en el Espíritu, tenemos que reflejar, como bien dijo el hermano, eso. Si somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios. Y qué pena sentirá el Padre en su corazón cuando usted y yo nos comportamos no como hijos de Dios, sino como hijos de cualquiera. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? Por eso la palabra dice que no satisfagamos los deseos de la carne.
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ojo, yo no estoy diciendo que no se ajuaren, o que no se maquillen, o que no se diviertan. Lo que estoy diciendo es que si somos hijos de Dios, tenemos que reflejar carácter y actitud de hijos de Dios. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Estoy hablando de la vida cristiana. No estoy hablando de leyes religiosas. No estoy hablando de signos denominacionales. No estoy hablando, mis queridos y amados hermanos, de cumplir con tareas de un credo. Estoy hablando de la cultura que se nos ha implantado por fe en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas, ¿qué dice? Sí, así vivíamos antes. Sin Dios, sin Cristo, haciendo lo que se nos diera la gana. Porque éramos hijos de la ira igual que los demás. Pero ahora somos hijos de Dios. Andar en el Espíritu, hermanos, entonces es vivir o tener el carácter del Señor Jesús. ¿Por qué creen ustedes que los primeros creyentes fueron llamados cristianos? Porque su estilo de vida, ¿de quién lo habían tomado? Del Señor Jesús. El ateniense dejó de vivir como ateniense para vivir como Cristo. El romano dejó de vivir como romano para vivir como Cristo. El judío dejó de vivir como judío para vivir en la fe, decía Pablo en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso en Efesios dice que seamos imitadores de Dios. Y empieza a describir, para imitar a Dios tenemos que en primer lugar andar en amor. Pero no es amor carnal que se vende y se compra. No es amor que satisface los deseos de nuestro yo, sino el amor que satisface, que agrada al Padre, y que el Padre o que Dios nos lo describe en la palabra. Por eso hago énfasis, para ir terminando ya en esta mañana, lo que leímos en Gálatas, que los que practican tales cosas, ¿cuáles tales cosas? Se los vuelvo a leer, así de sencillito, hermanos. Gálatas capítulo 5. Los que practican adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y miren, enemistades. Oiga, ¿cómo se lleva usted con las personas? Es ridículo que en la iglesia haya hermanos que se niegan el habla. Eso es pura carnalidad, mis amados hermanos, puro pecado de la carne. Es ridículo que en la iglesia haya pleitos. Ridículo. ¿Qué es una enemistad? ¿Qué es enemistad? Bueno, ¿qué cosa es amistad? ¿Qué cosa es amistad? El llevarse bien, en el estar unido. ¿Qué será enemistad? El no llevarse bien. Es ridículo que entre las familias estén peleando. Nomás porque le damos gusto a lo que uno quiere. Yo quiero esto y esto es lo que tengo que hacer. No estamos reflejando el carácter de Jesús. No estamos reflejando la actitud de Jesús. No estamos reflejando la persona de Jesús. ¿Qué estamos reflejando? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estamos reflejando al mundo. Ahí tenemos que recordar lo que dijo Pablo a los romanos, que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados, seamos renovados en nuestro entendimiento
para que comprobemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y esta renovación se da con la palabra de Dios. Cuando leemos en Efesios que tenemos que andar en el amor como el de Cristo, que dio su vida en la cruz, tenemos que volver al principio, hermanos. Casi al principio de la revelación de Dios para Israel. Les remito a Éxodo capítulo 19, al primer mandamiento que estableció Dios. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No tendrás dioses ajenos, ni te harás imágenes. Y cuando en esta tierra estuvo el Señor Jesús caminando dentro de la humanidad, Él habló del gran mandamiento. ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otra versión le dice con todas tus fuerzas. Dice que ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo, dijo él que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué es lo que hacemos nosotros? Amarnos a nosotros mismos y no estamos dispuestos a amar al prójimo. Amarnos a nosotros mismos y no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Y por ello, porque no amamos a Dios así como lo dice el gran mandamiento, es que andamos satisfaciendo o llenando o complaciendo los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando caminamos en la vida cristiana de esa manera, no podremos jamás ser fructíferos. No podremos jamás disfrutar del fruto del Espíritu Santo. No podremos ser del agrado de Dios. Sí, sin duda le decimos Señor, Señor. Pero hay que recordar lo que Jesús dijo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y para ser hijos amados, tenemos que amar a los demás. Y sigue diciendo, aquí no concluyo, porque el próximo domingo seguiremos analizando qué es ser imitadores y fructíferos, imitadores de Dios y fructíferos para la gloria y honra del Padre Celestial. Dios nos bendiga con su santa palabra y nos dé actitud y carácter donde se refleja a Jesús en el esplendor de su amor, que estuvo dispuesto a poner su vida por los demás. Amén. Gracias por ver hasta el final. Recuerda que Jesús te ama y dio su vida por ti y por todos nosotros. Si estás orando por algo especial, podrías compartir en los comentarios y la Iglesia Betania con mucho gusto te acompañará en oración. Dios te bendiga.